cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Ojalá fuéramos de verdad ese pueblo que peregrina y que busca estar en la presencia de ese Dios que a través de su palabra le llena de vida y provoca realmente el ser discípulos y misioneros de este Jesús, el Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el favor de Dios Padre, quien nos congrega en Cristo Jesús, esté con todos ustedes. Bienvenidos pues, hermanos, vamos a seguir viviendo este encuentro fraterno, la Eucaristía, así sea en la distancia, pero en familia, ojalá. Y queriendo fortalecer nuestra vida en el Espíritu, oramos en acción de gracias por el cumpleaños de Sandra Milena Serna Bermón. Sandra de cumpleaños. Y que de verdad, con su esposo, con su hijo, con su familia, oremos al Señor y demos gracias. Celebra hoy la Iglesia la memoria de San Ignacio de Loyola, presbítero. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, recordemos siempre en actitud humilde y sencilla implorar ese favor de Dios. Tú que viniste a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que quisiste dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a los hijos de Dios dispersos, Señor, ten piedad. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que suscitaste a San Ignacio en tu iglesia para que extendiera la mayor gloria de tu nombre, haz que con su auxilio y a imitación suya luchemos en la tierra y merezcamos compartir con él la corona en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura del libro de Jeremías. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, recibió Jeremías esta palabra de parte del Señor. Esto dice el Señor: ponte en el atrio del templo, y cuando los ciudadanos de Judá entren en él para adorar, les repites a todos las palabras que yo te mande decirles. No dejes ni una sola, a ver si escuchan y se convierten cada cual de su mala conducta, y así me arrepentiré yo del mal que tengo pensado hacerles a causa de sus malas acciones. Les dirás: esto dice el Señor, si no me obedecen y cumplen la ley que les promulgué, si no escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, que les he enviado sin cesar, a pesar de que no hacían caso, trataré a este templo como el de Silo, y haré de esta ciudad fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y todos los presentes oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Cuando Jeremías acabó de transmitir cuanto el Señor le había ordenado decir a la gente, los sacerdotes, los profetas y los presentes lo agarraron y le dijeron: eres reo de muerte. ¿Por qué profetizas en nombre del Señor que este templo acabará como el de Silo
y que esta ciudad quedará en ruinas y deshabitada. Y el templo se arremolinó en torno a Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón, numerosos los que me atacan injustamente. Es que voy a devolver lo que no he robado. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. ¿Por qué me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí? Que me escuche tu gran bondad, Señor. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón, Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos, que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén, amén, amén. Bueno, un texto bíblico hoy nos encontramos en el Evangelio de Mateo muy difícil. ¿Y saben por qué? Porque en eso encuentran muchos la inspiración para decir: ve a Jesús que si tuvo más hermanos, todo lo que se quiera. La teología nos puede señalar una cosa, pero si algo pudiéramos destacar nosotros hoy, es la humanidad de Jesús. Nos hablan de su madre María, nos hablan del hijo del carpintero, aunque la palabra en griego no hace referencia a un carpintero como tal,
sino a un orfebre, a alguien que trabajaba con sus manos. Y si hubo más hermanos y hermanas, como insiste el texto bíblico, incluso citando con nombres propios, nosotros no podríamos restarle validez a lo que puede significar ese Jesús, que es la manifestación en lo humano de Dios, y que precisamente con su enseñanza nos quiere mostrar lo que para nosotros tantas veces resulta difícil. Fijémonos en la manera despótica en que es llamado. No es este el hijo de, ¿y de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? Y leyendo el texto nos damos cuenta que pasan de la admiración, del asombro, al escándalo. ¿Por qué? Porque si lo conocieron, recuerden que llegó a su ciudad y allí quiso enseñar. Entonces lo vieron crecer, y lo vieron crecer en un ambiente humilde, sencillo. Ojo, incluso dicen algunos, sin educación. Valdría la pena recordar en el Evangelio cuando cuestionan: de Galilea, ¿puede salir algo bueno? Recuerden que un gran insulto en la época era decir: ¿qué hubo pues, Galileo? Pues se me salió muy en paisa, pero en fin. Decirle a alguien Galileo era insultarlo. Y de Nazaret, una pequeña ciudad, no saldría nada bueno. ¿De dónde saca todo eso? Y así, saben, nos puede pasar muchas veces a nosotros. Nos duele que el otro progrese, nos duele que el otro crezca, nos duele que el otro, al fortalecerse, pueda dar un testimonio maravilloso de vida. Nos duele que el otro trascienda. Ve, y entonces, ¿por qué nosotros estamos llamando desde el texto bíblico una y otra vez a la conversión, al cambio de actitud, a una metanoia? Vuelve y se me sale el griego, a poner el corazón en otra dirección y a vivir una transformación por esa nueva dirección que se le da a la vida. Y muchos nos lo pueden enseñar sin tanto conocimiento. Es que yo me he leído tantos libros y me he leído la Biblia tantas veces. ¿Y eso te ha dado algo de sabiduría? Y lo puedo repetir a la saciedad. Es que conocimiento no da sabiduría. Pero la sabiduría sí deja ver cuán grande es tu conocimiento. Y de Jesús hablamos como la sabiduría divina, Santa Sofía. Pero de verdad, ¿cierto? Que nos duele que alguien progrese, se transforma, crezca, alcance logros, cumpla metas, objetivos. Como muchas veces nosotros terminamos siendo tan recortaditos de mente, lo digo como es, porque nos dicen: usted no es capaz, usted qué va a hacer eso, usted es imposible que lo haga, eso no es para usted. Y por eso se pasa de la admiración, del asombro al escándalo, porque se rechaza. Y hay algo que a mí me deja patinando mucho más la cabeza, caviloseando. Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y concluye el Evangelio diciendo: y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. No hizo muchos, es decir, que sí hizo algo. ¿En favor de quién? Lógico, ahí tenemos la respuesta. En favor de quien abre el corazón y la mente a la palabra de Dios. Realizó signos y prodigios en favor de quienes le escucharon. Y sabemos que es todo un comienzo de predicación. Después de lo que hemos leído en parábolas, ya sabemos que Jesús empieza a actuar, quiere obrar y quiere ratificar con hechos las palabras que salen de su boca.
¿De dónde viene esa inspiración? De la oración. ¿De dónde viene esa inspiración? De la búsqueda de la sabiduría, pero de encontrarla y reconocerla también en lo sencillo y en lo cotidiano de la vida. Así como lo hablábamos en esta semana, de la medida de levadura con la harina para hacer el pan, de la manera de sembrar, de lo que termina siendo valioso para muchos, de lo que tantos no alcanzamos a valorar y a reconocer, porque en nuestro egoísmo y cerrados a la banda, solo cuestionamos, solo juzgamos, solo señalamos. De verdad que a mí el Evangelio me deja mucho más de si Jesús tuvo hermanos o no. Si me deja algo claro hoy, es que el ser humano se puede transformar. ¿Qué podrá hacer posible esa transformación? Cada uno lo sabe. Cada uno lo sabe. Y cada uno sabrá al final cómo ha respondido a la invitación que le hagan a vivir, a cuidarse y a cuidar a los demás. Entonces, hoy nos podemos haber despertado con la noticia: llegaron contenedores en frío para poder almacenar los muertos mientras los pueden cremar. Uy, Dios mío, qué miedo, otra vez. Y empezar no, que eso no lo pongan cerquita de mi casa, que eso tal cosa, que eso, más miedo. Y eso no nos lleva a pensar qué estamos haciendo. Porque del otro lado nos dicen: siguen las fiestas clandestinas, siguen las reuniones en masa, siguen. Por eso recuerden, la semana pasada decía, ¿cómo predicar? ¿Qué predicar en estos tiempos? ¿Y cómo se puede rechazar esa palabra, así como le pasó al pobre Jeremías? Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, Judá y rey de Judá, recibió Jeremías esta palabra: ve y habla en nombre del Señor, ponte entre el atrio del templo, y cuando la gente venga a sus ofrendas, repites estas palabras. ¿A qué vienen? A un culto vacío. Y le dice: vas a hablar sin dejar de proclamar una sola palabra, a ver si te escuchan y se transforman y se convierten, cada cual de su mala conducta. Y si se transforman, yo seguiré siendo bendición para ellos. Aquí habla de un Dios que quiere castigar, que me arrepentiré del mal que tengo pensado hacerles. Ay, por Dios, otra vez esa actitud. No, la idea es que cada uno reconozca su limitación y, reconociendo su limitación, se impulse a superarla. Qué bueno encontrar a alguien en la vida que me diga: usted es capaz, hágale, láncese, hágalo todo de la mejor manera, haga su mejor esfuerzo, pero hágalo. Recuerdo a un amigo que le decía a su suegro en un momento dado: tengo en planes este negocio, pero no tengo capital, no tengo cómo, pero veo luces allí. Y el suegro le respondió: láncese y arriesgue. Y arriesgue si quiere ganar. Y si pierde, pues se pierde, pero lo importante es que se lance y lo haga. ¿Y cuántas bendiciones se podrán recibir de esa manera? Y soy testigo de esas bendiciones y de ese lanzarse, y al lanzarse poder ser fuente de sustento y alimento para tantos. Por eso repito, ojalá tengamos a alguien y escucháramos a alguien que nos lleve a sacudirnos de verdad, para que seamos conscientes de la necesidad de una autotransformación. No espero que el otro me transforme, que sea el otro el que me convierta. No espero que el otro sea el que me muestre el que puedo hacer las cosas y cómo las puedo hacer. Yo mismo soy consciente porque he escuchado, uno, y porque me doy cuenta de mi limitación o de mi error. Como lo leíamos al comienzo de este Evangelio de Mateo en el presente año, los domingos, o en estos últimos días
en semana. Recuerden que leeremos por 12 semanas el Evangelio de Mateo. Y ya llevamos 6, 7. Bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, su limitación, porque reconocerse parte del problema es empezar a ser parte de la solución, ¿sí? Reconocerse parte del problema es empezar a ser parte de la solución. Y reconocer los propios errores, es lo que más me puede impulsar a construir algo diferente. Y dice muy claro, si te escuchan. Y en el texto concluyeron: los profetas y todos los presentes oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo y se volvieron contra él. El pueblo se arremolinó en torno a Jeremías en el templo del Señor. ¿Con qué intención? Ya lo agarraron y le dijeron: eres reo de muerte. ¿Cuándo entenderemos el mensaje que nos quieren transmitir? El por qué nos dicen las cosas y cómo podríamos celebrar entonces la vida para hacerla lo que debe ser, un vidonononón, por lo que nos enseñan y nos muestran como ejemplo. Y recuerden, no hizo muchos milagros. ¿Qué significa? Que algo hizo. Algo hizo. Y ojalá de eso y de ese Jesús aprendiéramos también nosotros. Señor, esté con ustedes. Y en oración lo decimos: que me escuche tu gran bondad, Señor. Ay, me encanta el Salmo 68, es que más que los pelos de mi cabeza. Son los que me pueden odiar sin razón, los que no quieren escuchar, los que se hacen los sordos. Por ellos debemos orar. Numerosos son los que atacan injustamente. Numerosos son los que no quieren entender el por qué no se hacen tantas cosas, por qué se dejan de hacer tantas cosas, por qué se hacen otras. Y a muchos les ha pasado. Han aguantado afrentas. La vergüenza cubre el rostro. Se termina siendo un extraño para los que se dicen amigos y aún para la familia. Todo porque me devora el celo de tu templo. Solo porque me preocupo por llevar tu mensaje. Y porque quiero vivir en transparencia. Que esta oración, por todos, se dirija a ti, Señor, el día de tu favor. Que nos escuche tu gran bondad y que tu fidelidad nos ayude, para que así vivas y reines por los siglos de los siglos. Amén. Que la palabra que así brevemente hacemos oración, ahora se haga para nosotros Eucaristía. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida y del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Amén.
Que te sean gratas las ofrendas que te presentamos en la celebración de San Ignacio de Loyola. Concédenos que estos sagrados misterios, en los cuales has puesto la fuente de toda santidad, nos santifiquen en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, mi comunión en tu Espíritu me hace testigo de amor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, mi comunión en tu Espíritu me hace testigo de amor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, sus auxiliares, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija, Sandra Milena Serna Bermón, de cumpleaños, para que con su familia, su esposo, hijos, le colmes de dicha y bendición. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por el Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles ahora a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, animémonos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Sigamos viviendo fraternalmente la paz que Cristo nos dejó. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gusten, vean qué bueno es el Señor. Dichoso quien se acoge a Él. Cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado. Así sea. Gusten, vean qué bueno es el Señor. Dichoso quien se acoge, y que todo es posible para el que tiene fe. Y de verdad, si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor, tú le dirías a las pandemias: váyanse, váyanse, váyanse. Y serías capaz de transformarte desde dentro, dando gloria a Dios con tus palabras, con tus acciones. Oremos. Que el sacrificio de alabanza que te ofrecimos, Señor, en acción de gracias, en la celebración de San Ignacio de Loyola, nos lleve a la perpetua alabanza de tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerden que estoy compartiendo también a través del canal de YouTube un mensaje sobre la oración. Qué rico aprender a orar, y dónde, cómo, cuándo, por qué hacerlo. Entremos y
y démosle clic a ver si ajustamos los 1000 suscritos y podemos hacer más cositas y sobre todo en vivo como quiero hacerlas, evangelizando y llevando la palabra de Dios. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Demos gracias a Dios. Vayan en paz. Que den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias.